Bueno, estamos con Alfonsina Slotauer, que es una hija de vecinos de aquí de Basavilbaso. La encontramos el año pasado en otro país, ahora ella me va a contar dónde estuvo y ahora desde marzo, ¿dónde está? Ahora estás en Italia, en Sicilia. Decime bien, Alfon, bueno, te damos la bienvenida y gracias por Sí, atendernos. gracias Toto a vos por comunicarte una vez más conmigo. Un año más, Así es. Esperemos que el año que el segundo viene año. para ustedes ha sido bueno, digamos, bueno, en conocer países, en poder reubicarse. Bueno, creo que ahora nos vas a contar también en cuanto a trabajo, pero bueno, nos comunicamos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué tema? Estamos comunicándonos como lo hicimos el Sí, año pasado para ver cómo se vive esta pandemia en diferentes países, con vecinos de acá de la localidad. Bueno, contanos tu actualidad, Alfon, la actualidad tuya y de tu pareja bueno, Facundo. te cuento. Nosotros el año pasado cuando yo charlé con vos, estábamos en Dinamarca, en Copenhague, con una visa de trabajo, con un permiso de trabajo por un año. Y nuestra idea era probar si nos sentíamos bien, si estábamos bien lejos de Argentina, trabajando y haciendo una vida totalmente distinta. Y bueno, cuando este permiso de trabajo iba llegando a su fin, empezamos a pensar si retornábamos a la Argentina o si seguíamos de este lado. Pero para seguir en Europa teníamos que buscar una alternativa porque las visas de trabajo están como muy complicadas con el tema del COVID, los países no están otorgando tantos permisos. Entonces decidimos tramitar la ciudadanía italiana, que yo la estoy tramitando por la descendencia de mi familia materna, Mirá y vos. Facundo también está tramitando su ciudadanía italiana por descendencia. Sí, sí. Bien. Así que bueno, fue la opción que tuvimos para poder permanecer en Europa, tramitar el pasaporte europeo, el pasaporte italiano. O sea, ustedes el Sí, sí. pasaporte lo tienen, lo que no tienen es la ciudadanía todavía. Nosotros tenemos pasaporte argentino. Nosotros Ajá, llegamos a Europa el año pasado con un pasaporte argentino, que es bien. el que te permite viajar, y con el permiso de trabajo. Nosotros ahora lo que vamos a tramitar es nuestra ciudadanía italiana y nuestro pasaporte italiano. Entonces Perfecto. ya con ese pasaporte italiano nosotros podemos vivir en cualquier país de la Unión Europea sin ningún problema, trabajar y permanecer el tiempo que querramos acá. Bueno, Alfon, ¿cómo se vive ahí en el lugar donde estás, en Italia? Sabemos que, bueno, estás muy informada, hablábamos fuera de aire, cómo se maneja Italia o las políticas que se llevan epidemiológicas en aquel país. ¿Cómo está actualmente? Allá está llegando el verano. Ujú. Contanos más o menos cómo se Sí. manejan y cómo se manejaron desde aquel momento que llegaron allá, ¿no? En marzo. Sí, nosotros llegamos en marzo, el 28 de febrero llegamos a Italia. Ajá. En ese momento se veía todo como muy tranquilo con respecto al COVID. Nosotros vinimos con todo el proyecto de venir a tramitar la ciudadanía, a trabajar. Veníamos de Dinamarca, donde todo tranquilamente iba volviendo a la normalidad también, pero nos encontramos con la situación de que en Italia para Pascuas la gente se mueve mucho, acá son muy religiosos, es como que las Pascuas tienen una connotación importante, eh, y tuvimos que cambiar un poco los planes dentro del país porque cambió todo con respecto a las restricciones. Bien. Cuando habíamos llegado, casi toda Italia estaba en color, porque acá se manejan por colores. Claro, me El decías. color, la zona, Ajá. la zona roja es la zona con más casos y en una situación más grave en cuanto al virus. Zona naranja, amarilla o blanca. Bien. Cuando nosotros llegamos, Italia estaba casi toda amarilla y hasta había una isla, la isla de Cerdeña, en blanco. Y de un momento al otro comenzamos a escuchar, nosotros estábamos muy tranquilos, habíamos planificado unos días en Roma para esperar antes de iniciar el trámite de la ciudadanía, y estando en Roma nos enteramos de que iba a pasar
casi toda Italia a roja. naranja o roja. Mirá Sí. vos. Pero ¿por Sí, qué? sí. ¿Por qué pasaba ese color? Porque había muchos casos Ajá, de coronavirus en distintas regiones ajá. y porque se venía Pascuas Ujú. y para Pascuas la gente acá se mueve mucho de una región a la otra, de una ciudad a la otra, aprovechan también la Pascua para hacer un poco de turismo, Claro, como, claro. como nosotros en Sí, sí, Argentina. sí, 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 igual. Sí, 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 Y sí. lo que se buscaba era evitar este desplazamiento dentro del país. Claro. Acá Eh, Así que Para Pascuas, no, sí, bueno, acá no fue así. Por ejemplo, Pascua fue el último fin de semana largo, creo que se vivió y se disfrutó, por decirlo de alguna manera, entre comillas. sí, Y después vinieron las restricciones. Es como acá no estuvo en rojo en ese momento, por decirlo de alguna manera, ¿no? claro, Sí, claro. sí, sí, sí. Acá Allá, como que se sabía que la gente se iba a mover y lo que buscaban era eso, que no claro. suceda porque estaban saliendo del invierno, es decir, estaba terminando una época que había sido muy, muy difícil con respecto al virus, había sido la segunda ola y lo que se buscó fue ya que habían logrado buenos resultados con el cierre de algunos lugares, no permitir que la gente se mueva tanto para Pascuas. Alfon, Entonces, perdona que te interrumpo. sí, Cuando vos decías sí, sí. cierre de algunos lugares, cuando es allá cuando lo viviste o lo vivieron, cuando era rojo, digamos, la situación, Ujú. ¿se cerraba todo o qué es lo que se cerraba y qué, haciendo un resumen, qué es lo que se dejaba abierto y qué es lo que se cerraba? Bueno, en zona roja no se puede, es como un lockdown Ajá. total, no se puede salir de la casa solamente para el supermercado. Fase uno En sería de zona acá, roja, fase uno sí, de Argentina. claro, Ujú, ujú. totalmente. Bien, bien. En zona naranja los bares y restaurantes están cerrados, solamente pueden trabajar Delivery. con delivery, Perfecto. pero la gente puede circular normalmente. Bien. Nosotros, por ejemplo, estuvimos acá en Trapani cuando era zona naranja y solamente la restricción era que después de las 10 de la noche tenías que estar adentro de tu casa, pero Ajá. después durante el día con tapabocas siempre todo normal, ir al supermercado, podías, no sé, comprar un café y tomarlo en la calle, Ajá. Ajá. todo para llevar. Bien. Eh, Bien. Bien, bien. la comuna, por ejemplo, el municipio de acá, que es donde nosotros teníamos que hacer trámites, funcionaba normalmente, Eso cuando solamente estaban, que eso cuando estaban en naranja. en En naranja, naranja. eso en Perfecto. zona naranja. Bien, bien. Eh, y luego, ahora que pasamos que somos zona amarilla, Sí. los bares y los restaurantes abrieron los gimnasios también. ¿En su totalidad o una parte nada más? Porque acá, por ejemplo, se abre, ponele, por decirte, un gimnasio o un lugar para comer en Sí. un 30%, Ujú. en un 40% de capacidad. ¿Allá se abre el todo o hay alguna restricción en cuanto a eso? No. Eh, Primero abrieron hace 15 días Ajá, solamente afuera, con mesas afuera. bien, Yo desconozco si hay un número de personas perfecto. Pero que se puedan afuera, recibir no afuera, pero adentro. era solo afuera, no Bien, adentro. bien. Y a partir del 1 de junio, mañana, ¿no? A ¿Sí? partir del, sí, 1 de junio, sí, se puede recibir gente adentro, pero Bien. depende del tamaño del local y la Ajá. cantidad de personas que te Bien, permiten. bien, 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 bien claro, Sí, sí, bien sí, claro. sí. Eh, Eh, sí, perdona, y bueno, y siempre con... ajá, Sí, sí, sí. sí. Siempre con el barbijo se sigue manteniendo allá, Ujú. ¿se sigue manteniendo Sí, eso? siempre. Ajá, En la ajá, calle, en el transporte público, en el bien. auto mismo lo tienen que usar. Y por ejemplo, en el restaurante donde yo estoy trabajando, Ujú, una de las restricciones es que no puede haber más de 4 personas por mesa. ajá. Eh, y si son más de 4 personas, tienen que ser del mismo núcleo familiar y se las divide. Acá Por sería ejemplo, si de la llega... misma burbuja, se llama acá. Acá sería de la misma Ah, de burbuja, la claro. Ok, Sí, 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 perfecto. perfecto, sí, te entendemos. Es como que todo es
es bastante similar con distintos nombres o con distintas Claro. formas de aplicarlo. Sí, bastante Pero las parecido restricciones siempre... Yo te iba a preguntar justamente, vos me estás contando las políticas que Ujú. se toman allá en Italia, y te iba a preguntar cómo ves las políticas tomadas acá en la Argentina. El año pasado hablamos un poquito, si estás informada, si ves un poco de información. Estamos tomando mate virtual con Alfon mientras tanto, de allá. Sí, 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 Escúchame, sí. ¿cómo lo ves, Alfon, a eso? Las medidas? Bueno, acá casi se volvió a una fase uno hace unos días. Ahora se vuelven a abrir las cosas, pero ¿cómo ves las restricciones? ¿Cómo ves las políticas tomadas de nuestro país? Viéndolo desde allá. Eh, el año pasado yo estuve más informada que este año. Bien, bien. Como que el año, cuando recién fue cuando surge todo lo del coronavirus y nosotros estábamos en Dinamarca, era todo nuevo para nosotros en Dinamarca, para ustedes en Argentina, porque todo surgió Sí, sí, en el sí. mismo momento. Sí, sí, De totalmente. hecho, hoy hablaba con la dueña del restaurante donde yo trabajo y me decía que ellos acá cerraron el 11 de marzo, en Dinamarca fue el 13 de marzo y en Argentina yo creo que acá 19 nadie se más lo o menos, creo. esperaba. Bueno, Ujú. acá en la Sicilia, por ejemplo, que es el sur de Italia, nadie se esperaba lo que pasó, Claro, porque cuando estábamos en Argentina nosotros veíamos las noticias que Italia, 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 coronavirus, pero no era en toda Italia, de hecho acá no se lo esperaban, era solamente en el norte, en la zona de las pistas de esquí, donde había mucho turismo en claro, ese momento. claro, 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 claro. Entonces, bueno, el año pasado fue como algo nuevo para nosotros y estábamos como más al tanto de todo lo que pasaba en Argentina también. Claro. Este año yo sinceramente voy escuchando y hablando con mi familia, con amigos y bueno, viendo lo que sucede, pero no estoy muy al tanto de los medios de comunicación, por ejemplo, o de medidas concretas que se toman. De hecho, a veces no entiendo muy bien cómo funciona, quién decide. Claro. Escucho que el presidente por ahí anuncia algo, pero que después en cada provincia Exacto, se va sí, aplicando. exacto. Sí, tienen la potestad cada provincia de tomar, bueno, cuando es un DNU o un decreto nacional, ha pasado que algunas provincias no lo han tomado exactamente igual, sino que algunos puntos lo han modificado y eso, tienen esa potestad también, Claro, digamos. Sí, sí, ha pasado eso. claro. O sea que Sí, no, sí. no estás muy familiarizada, digamos, con las medidas de acá y No, cómo no es el estoy funcionamiento. Ujú. totalmente familiarizada, pero sí, por ejemplo, a veces escucho sobre medidas que están tomando en Argentina y automáticamente lo relaciono con lo que se hizo acá también, porque Sí, por lo que vos me yo por ahí lo contás es que... muy, Ujú, muy muy similar. similar. Ahora, no lo sé, cuando estuviste en Dinamarca, no lo sé si era similar. ¿Era similar también? ¿Se podría decir o no? No, Ah, no, porque Dinamarca, bueno, ya de hecho es un país más pequeño, con sí, menos población, donde la gente realiza otro tipo de trabajos, ¿no? En Dinamarca es todo mucho más avanzado, la gente trabaja online, la mayoría de los daneses tienen trabajos que pueden hacer el mismo trabajo que hacen en una oficina, hacerlo desde la casa. claro. Entonces, el coronavirus no tuvo el mismo impacto económico porque la gente no Siguió perdió ese laburando, trabajo, sino que claro, lo siguió haciendo claro, desde su casa. claro. ¿Sí? Sí, 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 Hubo sí. un mínimo sector que se vio afectado, pero el Estado danés estaba económicamente muy preparado también para afrontar esto Tenía y espalda, para digamos, para eh, afrontar. Ujú. totalmente, Bien. totalmente. De hecho, nosotros tenemos amigos que trabajaban en hoteles que cerraron durante las restricciones y siguieron cobrando su sueldo, el 100% de su sueldo, y se lo Ah, pagaba el Estado. bien, bien, Ujú. bien. Eso, estamos hablando Sí, de Dinamarca. El caso de Italia es en diferente, ¿no? Dinamarca. Claro. Ahora, en Italia yo sí veo más similitudes, porque bueno, obviamente la economía en Italia es otra y las fuentes de trabajo son otras, y sí veo más similitudes con respecto a lo que Sí. sucede en Sí, Argentina sí, y por al lo que nos impacto contás que tuvo son el muy, virus en muy Argentina. parecidas. Sí, sí, son muy parecidas por lo que Sí, nos contás. sí, en Sí. todo, en la comida, la forma también de Claro. ser, Sí. culturalmente, tenemos muchas similitudes y yo creo que también el impacto del virus y la crisis que ha generado Allá, no fue tan por ejemplo, distinta. gastronómicos, empresas de la noche, boliches, eventos, eso también, todo lo mismo, ha sufrido el impacto, Se digamos, vieron, ¿no?
Sí, 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 se vieron muy afectados y de hecho no recibieron una ayuda muy importante acá en Italia por Bien, parte del Estado. bien. Bueno, Eh, mirá vos. sí, yo estuve hablando con gente que está en el rubro gastronómico y no recibieron la ayuda que hubieran necesitado en su momento. De Bueno. hecho, a partir de toda esta crisis del COVID se implementaron, por ejemplo, ayer me comentaban cuotas para poder, acá no se usa mucho la tarjeta de crédito para comprar ropa o calzado, siempre se usa no existe el tema de las cuotas, la gente, las cosas son más accesibles y la gente no lo necesita Ah, o mirá no, vos, mirá no vos, está implementado. mirá Pero vos. a partir del COVID sí se implementaron cuotas, por ejemplo, en el pago de ciertas cosas. Bueno, después con respecto al pago de la luz, el gas, todos los servicios, también hubo más flexibilidad porque Ajá, sí, sí, la sí, gente se vio muy afectada. De totalmente. hecho, en esta isla es muy turístico y la gente vive del turismo. Cuando nosotros llegamos a Trapani parecía una ciudad abandonada de Wow, la deserción que había. mirá vos. Es triste, realmente Sí, 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 uno sí. Esa realidad cuando lo ve, que ves ahí se vive un montón acá en la Argentina. Uno que conoce también, sí, bueno, gente que está en el rubro gastronómico, turístico. eh, Sabemos que fue y sabemos que fue y es afectada y lo será por un tiempo más. ujú, Bueno, y en cuanto, por último, ya te voy preguntando, en cuanto a las sí. vacunas, ¿se habla ya cómo va el tema de las vacunas? Sí, acá, bueno, al principio habían comenzado bien con el tema de las vacunas, Ajá. después hubo algunos problemas, por ejemplo, con la vacuna con AstraZeneca, que en Italia estaba la gente como con un poco de miedo porque hubo casos de muertes, pero bueno, yo no soy profesional de la salud ni puedo decir que fue por esa vacuna. Las noticias eh, digamos, Ajá. indicaban que esta vacuna había casos de trombosis ¿Cuál me decís y vos? otras, ¿Cuál vacuna específica? AstraZeneca, con Ajá. AstraZeneca. Ajá. Sí, sí. Ajá. Y de hecho no la están aplicando a menores de 60 años Bien. por los problemas que hubo con esa vacuna. Bien. Pero bueno, y también después hubo problemas en cuanto a cuántas vacunas Claro. recibían, cómo se repartían las vacunas dentro de la Sí. Unión Europea, porque Sí. bueno, viste que acá es como que son todo un bloque, los países que componen Sí. la Unión Europea, entonces hay como ciertas rivalidades y ver quién Ajá. recibe más vacunas, qué tipo de vacuna reciben. Ah. Eh, Al Allá principio se. fue un poco problemático, sí. Allá, Ahora están un allá, poco más organizados. allá se Sí. vacuna en hospitales o se vacuna en lugares públicos como en otros países que vas, no sé, a un shopping y te están vacunando o específicamente en No, lugares como de la hospitales. salud, sí, Ajá, sí, 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 sí. ajá, No, no perfecto. es como en otros países. Y de hecho se está respetando digamos, el plan de vacunación en cuanto a las edades. No es que yo no estoy vacunada, ni sé cuándo me voy a vacunar. Bien, Eh, Todavía no, y no es como en otros países que yo vi en Estados Unidos, por claro. ejemplo, que en ciertos lugares te Sí, vacunan. sí, 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 No, sí. no, acá no, Bien, no, bien. no. Bueno, Eh, al- Así que bueno, eso es más o menos con respecto a a la las vacuna. vacunas. Sí. Alfon, vos y tu pareja están trabajando, entonces me decías, vos estás trabajando en un restaurante Sí, y bueno, ¿y tu pareja sí. está pudiendo trabajar también? Sí, 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 estamos trabajando. Yo comencé antes y él inició este fin de semana Ah, en el bien. mismo lugar que estoy yo, sí. Ah, qué bueno. Estábamos esperando la reapertura y a tener el permiso de soyorno, que el permiso de soyorno es un permiso para esperar que termine nuestro trámite. Ah, Nosotros bien. legalmente podemos estar 3 meses en Europa como turistas y como ya cumplimos los 3 meses, ahora necesitamos de este permiso hasta que finalice nuestro trámite de la ciudadanía y ser ciudadanos europeos. Y ese Perfecto. permiso ya te permite trabajar. Así que estamos Perfecto. trabajando los dos acá. Sí, Bien, sí, Alma, sí. qué bueno, qué Eh, bueno. ¿Cuál es su sí, idea? ¿Su idea a sí. futuro? ¿Tienen idea a futuro? ¿Se van a quedar un tiempo
amplio allá, ¿se van a cambiar de país? ¿Qué idea tienen, si querés contarnos? Por ahora esperar a que, porque es como que son muchas cosas en la cabeza. Primero Sí, estuvimos en Dinamarca, adaptándonos a un país. Cuando te terminas de adaptar tenés que cambiarte a otro claro, lugar, y entonces como que vamos pensando de a poco. Por ahora pensamos en terminar cuanto antes la ciudadanía. Estamos esperando, yo estoy esperando la respuesta, y lo de Facundo también va a estar en poco tiempo. La respuesta sería como la confirmación de que el trámite terminó. claro, Y bueno, y después de eso la idea es ir a Argentina, porque hace más de un año claro. que no vamos, Y sí, así que tenemos muchas ganas de ir, muchas me ganas de ir. imagino, deben La idea extrañar. es Sí, sí, sí. ir más a fin de año, cuando ya llegue la primavera, esperar un poco, para no llegar en este momento que está un poco complicado. Sí, 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 sí. Y Pero, además, viste que para noviembre, diciembre es como todo más festivo, las personas tienen vacaciones, creo que es un mejor momento para viajar. bueno, Eh, y Alfonso. bueno, y después la idea es retornar, o sea, volver a Europa, pero Ajá, todavía no decidimos a qué país, estamos genial. pensándolo. Se convirtieron Dinamarca en, nos gusta mucho, claro, pero veo que les gusta el tema del viaje, de conocer, y está buenísimo también que lo puedan hacer y que se dio todo para que lo hagan, viviendo este contexto también, ¿no? sí, sí, Viendo un totalmente, contexto totalmente. A diferente. pesar de lo difícil que es Sí, con el COVID, sí, 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 sí. estamos bien, y las cosas nos han salido dentro de todo lo que buscamos, Sí, nos han salido bien. la verdad que sí, Alfonso. Eh, Sí, sí, pero bueno, sí. estamos viendo dónde nos vamos a instalar. Por ahí hay que buscar un equilibrio entre lo económico y el clima. Dinamarca tiene una muy buena calidad de vida, pero tiene un clima que Claro. es muy Mirá duro, vos, mirá un vos. invierno difícil, la falta de sol sobre todo, en invierno no tenemos sol y es difícil, pero nos gusta mucho el país, el Claro. sistema, la calidad de vida que tiene, sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, Alfon, Así que aprovechá si estamos vos pensando, querés ahora saludar a quienes vos quieras, que te van a estar viendo en esta nota. Te agradecemos un montón tu tiempo. Siempre es bueno saber bueno, que vecinos de acá de la localidad están en otros países y que estén bien, lo más importante. No te sí, pregunté, pero totalmente. creería que no. ¿Ustedes no tuvieron el virus? ¿Lo contrajeron en algún momento o no? No, Bien, está. no, no, Bueno, no, eso es no. buenísimo también. Así que bueno, Qué bueno, sí, Alfon. sí, sí. Aprovechá Por entonces. suerte estuvimos bien de salud Qué siempre bueno, desde que llegamos, qué que bueno, estando Alfon. lejos de todos es importante. Bueno, Y bueno, yo te agradezco a vos, Toto, por comunicarte, por contactarme. A mí me encanta charlar, de hecho, qué bueno. a veces, bueno, me comuniqué con vos ahora, también hice un vivo en Instagram con otra chica que está en Suecia. A mí es algo que me Sí, gusta compartir. qué bueno. Y nada, siempre abierta al que busque información, tanto sea para emigrar o para saber cómo va la cosa por acá. Para mí es un placer. Bueno, muchísimas Así que gracias. te agradezco por eso. Saludo a mi familia, a mis papás, a mi hermana, a mis hermanos, a toda la gente de Vaso, y bueno, con muchas ganas de estar por allá a fin de año y disfrutar un poco de todo lo nuestro, que se Bueno. extraña mucho. Bueno, Sí, Alfon, sí. te mando un saludo grande para vos, para tu pareja. Ojalá que sigan bien, que se les dé todo Gracias. como Bueno, viene, como se les viene dando, gracias a Dios. Y bueno, sí. ojalá se puedan dar una vuelta a fin de año por estos lados, Ojalá, ¿eh? y ojalá que haya todo mejore, Sí, sí, que se sí. termine de una vez todo esto, porque bueno, hace un año hablamos y la cosa era más o menos Sí, similar, y seguimos totalmente. Es con el cierto. tema del virus. Ojalá que en Vaso las cosas estén mejor. Yo sé que es difícil y me entero, y a Ujú. uno le angustia porque realmente, más que nada por la gente conocida que le toca pasar por situaciones difíciles por el virus, y también porque afecta a la economía y a la normalidad del pueblo y de Argentina. Así que bueno, fuerza, y ojalá que todo siga, que vaya mejorando. Muchas gracias, Alfonsina, ¿eh? Gracias. Alfonsina Gracias. Slotauer, una vecina de aquí de la localidad, desde Italia, desde Sicilia, desde Trapani, hablando con nosotros esta noche. Gracias.